Vamos a iniciar con esta reflexión y vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey soberano del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que das la Torá. Amén y amén. Hoy, mis hermanos, vamos a continuar con la reflexión del libro de Job, y hoy nos corresponde la porción del verso 18 al 24 del capítulo 24. ¿Qué nos dice esta porción del libro de Job? Aquí continúa Job quejándose ante el Eterno de que él es indiferente ante la maldad. Sigue Job insistiendo que nuestro Adón, que Yahvé es indiferente a la maldad. Y dice él en el verso 18, sean ellos escoria en la superficie del agua. Y son unas expresiones muy fuertes que utiliza Job, pero son expresiones que, si uno mira los salmos de David, también utilizan unas expresiones muy fuertes refiriéndose a la maldad y refiriéndose a los impíos. Aquí él dice, sean ellos escoria en la superficie del agua. Y una escoria en la superficie del agua es algo horrible. Sea maldita su herencia de la tierra. Y esa expresión maldita es una expresión muy fuerte. Difícilmente a veces uno se atreve a maldecir a otra persona, pero aquí en estas expresiones que utiliza Job, él lo hace. Lo mismo vemos en muchos de los salmos cuando se refiere, también son expresiones muy fuertes. Sea maldita a su herencia la tierra, que nadie se vuelva al camino de sus viñas, que la sequía y el calor roben sus agua de nieve y el Seol aquellos que han pecado. Ya anteriormente hablamos de que los impíos y acerca del destino que tienen ellos, porque así como los justos tienen un destino, contrasta el destino de los impíos. Y aquí en esta porción hace mucho énfasis en qué es el destino de un impío, cuál es el destino de los soberbios, cuál es el destino de los orgullosos. Y hay un destino para ellos. Lo mismo que para los justos hay promesas de salvación, hay promesas de vida eterna y una vida abundante. Pues vamos a mirar que Job, en medio de su dolor, no tenía razón en ese momento cuando hablaba de que el Eterno es indiferente a la maldad de ellos. Las frustraciones de los impíos, y aquí esta porción nos habla de las frustraciones de los impíos, que mueren antes de tiempo, y hablamos del fin de ellos y de su destino. Aquí continúa la disertación de Job hablando de la porción de los impíos. Y es una disertación que vamos a ver por qué hay gente que, a pesar de que son necios y no quieren escuchar por su necedad, por su terquedad, por su dureza de corazón. Muchas personas los conocemos, muchos fuimos así, muchos nos comportamos neciamente, muchas veces escuchamos la palabra del Eterno y dimos la espalda. Yo lo digo en mi caso porque antes de recibir al Señor y hacerlo parte de mi vida y entender su mensaje, hace 30 años, cuando lo recibí y lo encontré, o Él me encontró, o Él me llamó, fui muy terco, fui muy necio a escuchar la voz de Él, y por muchos años no quise. Sin embargo, pues aquí me tiene el Señor, porque
hoy entiendo que soy su hijo y que desde antes de que supiera yo que era pueblo de Israel, él ya sabía que me tenía apartado para él. Y por eso, pues estoy acá, pero fui de esos que fui rebelde a su palabra. Aquí continúa esa disertación hablando de la porción de los impíos. Recordemos que Job en el capítulo 20-29 dice, esta es la porción. O sea, hay una porción que Dios prepara al hombre impío. Hay una porción que el Eterno ha preparado para el impío. Y hay una herencia, hay una heredad que Dios le señala por su palabra. El Señor es justo. Él es justo en todos sus juicios. Él es recto y misericordioso en todos sus decretos. Y él habló claramente que nosotros teníamos la opción de escoger o el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino del bien o el camino del mal. Y eso lo dicen Devarim en Deuteronomio, dice, decide tú qué camino escoger, decide tú. Pero él siempre nos plantea esa opción, esas dos opciones. Y, y lo que uno a veces no entiende, o sí vamos a entender ahora, por qué los necios, por qué los que son de dura cerviz no entienden a pesar del juicio tan duro que el Señor tiene preparado como porción para ellos y como heredad. Sobre los malos hará llover calamidades, dice el Salmo 11. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Van a beber de ese cáliz, van a beber de esa copa. El mundo y ese sistema que gobierna este mundo va a tener calamidades, le van a llover calamidades, le va a llover fuego y azufre y viento abrasador. Dice Mateo 24, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque habrá un día, porque habrá una hora, un día señalado, donde habrá el lloro y el crujir de dientes para aquellos que no quisieron escuchar, no quisieron escuchar la palabra del Eterno, no quisieron escuchar su advertencia, no quisieron escuchar su consejo, no quisieron escuchar su instrucción, no quisieron escuchar su palabra. Y eso es claro para nosotros y tiene que quedar claro para todos los que escuchamos estas palabras, porque nos tiene que reflexionar, nos tiene que permitir que nuestro camino sea con temor y temblor delante de Él, no con miedo, sino con reverencia, con respeto, que los caminos del Eterno tenemos que tomarlos con seriedad, porque tenemos que tener un estilo de vida que sea acorde como Él ha establecido. Dice en Lucas 12:46, vendrá el Señor de aquel siervo en días que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Esto es para los impíos, esto es para los necios. La gente es ciega, el necio es ciego, el impío es ciego, y no esperan que les va a venir castigo, por más que se les hable, por más que escuchen. Ellos no van a esperar, ellos creen que no esperan ningún juicio, ningún castigo. Y no saben la hora, pero bendito sea el Eterno que nos quitó a nosotros el velo, bendito sea el Eterno que nos iluminó el rostro, bendito sea el Eterno que quitó nuestra sordera y nuestra ceguera espiritual para que pudiéramos esperar, para que pudiéramos saber los tiempos y las sazones de lo que vendrá. Pero los infieles no esperan y los infieles no saben porque andan en oscuridad. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Nosotros sabemos que algún día volveremos al polvo. Este cuerpo volverá al polvo. Pero sabemos que en esa muerte, cuando durmamos, cuando el Señor haya fijado el día para que durmamos,
si es que no ha llegado antes, o si lo seguimos esperando y tenemos que pasar por ese momento, tenemos todavía esperanza. Y sabemos que vamos a dormir y que algún día vamos a resucitar para ver a nuestro Elohim si perseveramos, si nos mantenemos en emuná, si nos mantenemos en obediencia y en fidelidad a Él. Esa es nuestra esperanza aún en la muerte, pero para el impío no la hay. En el verso 20 dice que el vientre. Entonces uno pregunta, bueno, ¿cuál vientre los olvide? Pues el vientre materno, que su misma mamá, la que los tuvo, los olvide. Y es, yo creo que uno de los castigos o consecuencias más duras es el olvido, que los olvide, que los gusanos los encuentren dulces, esta expresión fuertísima, que ya no sean recordados. Y una de las consecuencias más duras es estar en el olvido y no ser recordados, que la memoria de nuestras vidas se pierda, que la memoria de lo que hicimos en esta tierra se pierda. Y eso es las consecuencias para el impío, el olvido, que ya no sean recordados, así la iniquidad sea partida como una rama. La memoria del justo será bendita. Nosotros tendremos memoria y pedimos al Señor cada día que nos permita vivir en justicia. Nosotros tenemos que pedirle a Él que cada día nos haga justos, que cada día nos aparte del mundo, que cada día nos aparte del mal, que cada día podamos vivir en rectitud y en temor a nuestro Elohim, para que nuestros nombres no solamente sean recordados como memoria, sino que sean inscritos en el libro de la vida, porque hay libros que conservan la memoria y todas las cosas buenas o malas que hagamos están registradas en esos libros, pero que podamos nosotros como justos suplicar y rogarle al Eterno y tener vidas apartadas para que podamos tener méritos para que nos inscriban en el libro de la vida. Pero el nombre de los impíos se pudrirá. El nombre de los impíos estará en total olvido. No serán recordados. Dice en Isaías 26, Yahvé y Elohim nuestro. Otros señores nos han gobernado, refiriéndose a Israel. Otros señores se han enseñoreado de Israel. Otros reyes han gobernado. El faraón gobernó y por mucho tiempo oprimió a Israel, pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos, no revivirán, ya son sombra, no se levantarán. Tú los has castigado y destruido y has hecho que perezca su memoria. ¿Cuántos reinos, cuántos imperios han querido acabar con el Eterno, con el pueblo del Eterno? ¿Cuántos? Y no han revivido. Son sombra, han muerto, han desaparecido de la faz de la tierra. Pero el único que prevalece es Israel. El único que prevalece es el pueblo de Israel. Y a ese pueblo es al que el Señor nos ha permitido entrar por una puerta, por la puerta que se llama la obra redentora que él hizo, Yeshua, nuestro Mashiach. Y ya también dice en Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo el que no da buenos frutos, todo el que no busca la Torá, todo el que no anda en sus preceptos, en sus mandamientos, en sus misbot, y no tenga buenas obras, obras de justicia, porque no solamente es oír el mandamiento, oír la instrucción, sino ser hacedores de esa instrucción, ser hacedores de la Torá. Esas son las obras. Pero si no hacemos las obras que el Eterno nos pide que hagamos, esa persona será cortada y echada en el fuego. La inseguridad de los impíos. Si hay cosa más terrible es que una persona que anda en pecado, que anda en rebeldía,
que anda en la oscuridad siempre vive inseguro, siempre vive lleno de miedo. Por tanto, su camino será como resbaladero en la oscuridad. Y ustedes imagínense un resbaladero que le venden sus ojos, que le pongan una capa y lo ceguen totalmente y que lo suelten a un resbaladero o baje por una escalera con los ojos tapados. No pueden andar, no pueden andar seguros. El miedo los abrazará y serán empujados, dice en Jeremías 23, y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Yahvé. Y en el año de su castigo es que hay un día para ese castigo. No siempre habrá un momento en que se recibirá la consecuencia por esas obras de iniquidad, por esas actuaciones de los impíos. Pero dice en Mateo 7, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, y no las hace, cualquiera que escuche la Torá, muchos escuchan la Torá, muchos han escuchado el mensaje verdadero y el mensaje completo. En este tiempo, Internet está lleno, las redes sociales están llenas de mensajes, unos muy malos y con mucha teoría del error, pero se puede escuchar palabra en todo tiempo, a toda hora y en todo momento. Dice, el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y edificar la casa sobre la arena, pues es lo más inseguro que puede haber. Descendió lluvia y vinieron ríos. Soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. No hacer la palabra, no ser hacedores de la palabra, trae ruina, trae ruina. No ser hacedores de la palabra nos lleva a caer y a resbalar, como dice aquí la palabra del Eterno. Ellos, y continúa Job diciendo, ellos devoran mujeres sin hijos y no dan ayuda a las viudas. Aún Elohim sigue arrastrando al poderoso. Ellos se levantan y aun cuando no confían en sus propias vidas. Si hay algo que caracteriza al impío, es la crueldad. Si hay algo que caracteriza al impío, es la falta de misericordia, las obras de justicia, darse de acá, no tener en cuenta a la viuda, no tener en cuenta al huérfano, no tener en cuenta al pobre, al extranjero, no tener en cuenta a las personas que necesitan, al prójimo, no tener en cuenta al que tenemos próximo a nuestro lado. Eso caracteriza al impío, es la crueldad y la falta de misericordia. Y un ejemplo de un hombre que fue cruel y que le faltó misericordia es el caso de Abimelech. En Jueces 9, yo los invito a que cuando puedan lean esta historia del reinado de Abimelech. Pero dice que en ese reinado de Abimelech, dice, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem. Hay otra historia que pasó con Simeón y Leví en Siquem. Ustedes se acordarán cuando Dina fue mancillada y Simón y Leví, pues en un acto de ira y excediendo su fuerza, hicieron actos de crueldad con estas personas en venganza por la deshonra de su hermana Dina. Aquí en Siquem pasó también esto. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos. ¿Quiénes eran los hermanos de su madre? Ellos eran hijos de la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón. Gedeón tuvo muchos hijos y 70 hijos. Abimelech tenía 70 hermanos.
Él era hijo de Gedeón, pero hijo de una mujer esclava. O sea, Gedeón cumplió con multiplicados. Tuvo 70 hijos. Y uno de esos hijos fue este Abimelech. Pero ¿qué hizo Abimelech? Dice que para gobernar eh, pidió que el pueblo lo eligiera a él como rey. Y cuenta la historia que le pidieron a muchos que lo gobernaran, pero no quisieron. Y dijo Abimelech, que era como un espino, dijo, yo los gobierno, se sujetan sobre mí. Y para poder gobernar y ocupar ese reinado, mandó a matar a sus 70 hermanos. Y no tuvo en cuenta las obras que hizo Gedeón, no tuvo en cuenta la memoria y el recuerdo de Gedeón, porque dice, mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián. Vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre su misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Este hombre fue impío, fue cruel, y eso caracteriza a una persona, pero le llegó su tiempo y le llegó su momento, y tuvo sus consecuencias porque, por lo que había hecho. Después fue y mató a Abimelech, encerró a unas personas en una torre y dice, y cortó un ramo y le dijo al resto de los que estaban con él que imitaran sus actos. O sea, no solamente él provocó actos de justicia, sino que hizo que otros cometieran actos de injusticia y quemó a toda en esa torre donde estaban refugiados estas personas, eh, los quemó a todos con toda la crueldad. Y así dice, y cuando los israelitas vieron, dice aquí, entonces llamó apresuradamente a su escudero, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. O sea, hay consecuencias para el impío. Como decía Job, ¿se olvidó Hashem de él, del impío? No, el Eterno no se olvida. El Eterno sabe y conoce todas las obras de justicia o de injusticia que los hombres hacen sobre la tierra. Y mire, sigue diciendo aquí las consecuencias de la falta de ser misericordiosos. Y esto nos tiene que ayudar a reflexionar a nosotros, porque a veces somos muy dados a estudiar mucho, juiciosos cuando vamos todos a la Keilah y guardamos los Shabbat y guardamos las fiestas, pero a veces nos quedamos solamente ahí. A veces nos olvidamos de que nuestro estilo de vida debe ser viviendo en misericordia y viviendo haciendo obras de justicia, porque es la única forma de que nuestra vida refleje que sí la Torá nos está cambiando, que el mandamiento se ha hecho carne en nosotros y se ha hecho vida, que no solamente somos oidores, sino que somos hacedores. Miren las consecuencias de la falta de ser misericordiosos y ser impío y engañador. Dice el Salmo 109, y mire todas estas consecuencias. Oh Elohim, de mi alabanza, no calles. Y aquí está hablando el rey David. Y miren las palabras tan fuertes que utiliza el rey David, porque esto es una oración que él hizo y era un deseo que él tenía en su corazón en vista de ver tanta crueldad y ver todo lo que hacían los impíos. Por boca de impío y por boca de engañador se han abierto contra mí.
Han hablado de mí con lengua mentirosa, porque a David sí que lo persiguieron. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa, sin razón, sin motivo. En pago de mi amor, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios o detrás del corazón de Dios. Era un hombre con un corazón muy noble. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pero mire las consecuencias. Pon sobre él al impío y a Hasatán esté a su diestra. Y permitir que el adversario venga en contra nuestra y que se le dé carta abierta para que toque nuestras vidas, eso es terrible, como lo estamos viviendo en el libro de Job. Cuando fuere juzgado, salga culpable. Su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. O sea, todo lo del impío, las consecuencias del impío no solamente son para él como persona, sino que trae consecuencias para su descendencia, para sus hijos, que van a quedar huérfanos, y para su mujer viuda. Va a afectar a toda su familia y a todo su entorno. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. ¿Cuántas personas a veces vemos por ahí en la calle que están sufriendo las consecuencias de lo que sus padres hicieron y andan vagabundos y mendigando? Procuren su pan de lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. La ruina, la quiebra financiera, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, no tenga quien le ayude, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, y en la segunda generación sea borrada su memoria. Otra vez, totalmente olvidados, totalmente se pierde la memoria del impío. Vengan en memoria ante Yahvé la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Esté siempre delante de Yahvé, y él corte de la tierra su memoria. O sea, borrará de la faz de la tierra su memoria. Y dice el verso 16 del Salmo 110, 109, dice, por cuanto no se acordó de hacer misericordia, y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Nosotros no nos podemos olvidar de hacer misericordia. Sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco, debemos acordarnos de hacer misericordia. A veces hacer misericordia es simplemente una llamada a alguien que esté afligido y angustiado. Ser misericordia a veces es una palabra de consuelo. Ser misericordia es llamar a un hermano que se encuentra enfermo, que fue operado o que tuvo una situación. No necesariamente tiene que ser plata. A veces acompañar a una persona, o a veces poderle facilitar el transporte y acercarlo a su casa cuando sale de una reunión, es hacer actos de misericordia. Son detalles, y a veces los detalles simples y sencillos son también actos de misericordia. Persiguió al hombre afligido y menesteroso. Nosotros no podemos perseguir a nadie, no convertirnos en jueces de nadie. No, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, no el de juzgar a nadie. Nosotros tenemos que tener un corazón dadivoso y un corazón de poder reconciliar a los hombres con el Eterno. Y ojalá puedan escuchar, pero esa es nuestra labor, tener ese ministerio de la reconciliación, ayudar al menesteroso, al quebrantado de corazón. ¿Cuántas mujeres andan en tristeza? ¿Cuántas mujeres andan solas que no tienen quien les ayude? Acordémonos de ellas. Acordémonos de ellas. Eso es ser misericordioso y es lo que demanda el Eterno de nosotros.
Y esta palabra es la que nos hace reflexionar y acordarnos de que hay muchas cosas que debemos corregir. A veces solamente se nos va en buenos deseos y en buenas palabras, pero a veces las obras no se ven. Sin embargo, aun si Elohim los deja descansar en seguridad, sigue diciendo Job, sus ojos están en los caminos de ellos. Nada escapa a los ojos del Eterno. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Dice el Salmo 10. ¿Por qué lo desprecia? Pues porque en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. O sea, tú no lo vas a recriminar. El impío anda tan ciego que piensa que no hay consecuencias y por eso desprecia a Dios. Cree que Dios no existe y cree que Dios no va a obrar. Y en su corazón está convencido de que no lo va a inquirir, de que no lo van a requerir, de que no va a ser llamado a ser juzgado. Eso, por eso el impío, por eso el malo desprecia a Dios, porque mis ojos están sobre tus caminos. El Eterno tiene sus ojos sobre los caminos de nosotros. Todo lo sabe Él, todo lo conoce, los cuales no se me ocultan. Nuestros caminos no se le ocultan al Eterno, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Y dice Jeremías 32:19, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. ¿Para qué? ¿Para qué están abiertos los ojos? ¿Para qué están abiertos los ojos sobre los caminos de los hombres? Para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tenemos que hacer buenos frutos. Los que andamos en la Torá, se nos tiene que ver la Torá. Se nos tiene que ver la Torá reflejada en buenos frutos, en obras de justicia. Que nuestro camino sea luz, que nosotros seamos sal para la tierra, donde nos encontremos, donde nos haya establecido el Eterno. Tenemos que ser lumbreras para el mundo. Ahí en nuestra ciudad, en nuestra localidad, en nuestro barrio, en nuestra familia, tenemos que ser sal, tenemos que ser lumbreras y dar frutos de buenas obras. Dar frutos de buenas obras es lo que nos invita a esta reflexión. Ellos son exaltados por un poco de tiempo, claro, el orgulloso, el prepotente, el engordado, el que no teme a Dios, van a ser exaltados por un poco de tiempo. El mundo está siendo exaltado por un poco de tiempo. Los impíos están gobernando por un poco de tiempo. Y dice, y entonces han ido, traídos abajo, serán recogidos como todos los otros y serán arrugados como espigas de grano. Al impío le está preparada la humillación. Pero acontecerá, dice Isaías 10, que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión, y él dijo que todo estaba consumado en su obra redentora, en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria en la gloria de la altivez. Si algo castiga el Eterno, es la soberbia. Si algo castiga el Eterno, es la altivez de los ojos. Por eso el Señor nos dice, sean humildes, porque ¿qué mérito tenemos nosotros para merecer tanta misericordia? ¿De qué nos vamos a vanagloriar nosotros si todo lo hemos recibido del Eterno? Todo, absolutamente todo lo hemos recibido del Eterno. No hay nada que tengamos que no hayamos recibido de Él. O sea, seamos humildes, porque nada tenemos que no hayamos recibido de la mano del Eterno. Y castigaría al mundo, dice Isaías 3, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El Señor sí que va a hacer juicio contra el arrogante, contra el soberbio y contra el altivo. Hermanos, tenemos que ser transformados por la palabra. Que el rúa de santidad nos dé un corazón humilde para andar en los caminos del Eterno.
Dice Amós, los juicios de Yahvé son ineludibles. Nadie, absolutamente nadie, sobre la faz de la tierra puede escapar a los juicios de Yahvé. Al Señor que estaba sobre el altar dijo, derriba el capitel, estremezcas de las puertas, haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, se escondieran debajo de la tierra, debajo de las piedras, cavaran el hueco más grande y allá se escondieran, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, fueren hasta Marte, hasta la luna y quisieran esconderse allá para huir de la ira venidera, aunque subieren hasta el cielo, de allá los hará descender. Ese es las consecuencias para que nosotros andemos en temor reverente delante de Elohim, y andar en sus caminos es el privilegio más grande. Es la misericordia y el favor más grande que el Eterno ha hecho con nosotros, habernos salvado, habernos abierto los ojos, los oídos espirituales para que andemos en su camino, para que la Torá nos haya sido revelada. Pero mire la esperanza que tenemos tan grande en Romanos 8, y ya termino. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios, si nuestro Elohim es por nosotros, ¿quién estará con nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? El que ni siquiera escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si andamos en sus caminos, debemos de esperar buenas cosas. Dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperáis. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Así le dijo a la casa de Judá, así le dijo a la casa de Israel. Y nosotros somos parte de ese pueblo, de ese remanente. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién nos va a acusar? Claro que vamos a ser perseguidos. Claro que vamos a ser aborrecidos por muchos, por andar en los caminos del Eterno. Claro. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que nos justificó. Él fue el que nos redimió. ¿Quién es el que condenará? Mashiach es el que murió, el que pagó el precio por nosotros. Las consecuencias de nuestro pecado fueron sobre él. Él fue el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. Además de que murió, como si fuera poco, está intercediendo por nosotros todo el tiempo, para que podamos nosotros sostenernos en este camino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá arrebatarnos de la mano de Él? ¿Habrá algún poder sobre la tierra, sobre el cielo y debajo de la tierra que nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mashiach, de Hashem, nuestro Rey poderoso? ¿Habrá algún poder que nos pueda separar del amor de Él, que nos pueda arrebatar de su mano? Porque Él dice que míos son y nadie los podrá arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hay que morir cada día. Hay que morir cada día. Hay que morir cada día las vanidades de este mundo. Y somos contados como ovejas de matadero. Así nos cuentan. Así nos ven como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, Él nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese aquel que nos llamó es Yeshua, nuestro Mashiach. Que el Eterno les bendiga, hermanos. Vamos a hacer la bendición por la Torá. Para terminar, bendito el Eterno, y damos gracias al Eterno por hacernos reflexionar, por estos momentos de reflexión. Barú atah Adonai, Eloheinu melech haolam,
Asher Natan Lanu Torah Emet Behayei Olam Nata Bejotein. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que das la Torah. Amén y amén.